Alto y Claro. El espacio de participación ciudadana en el que usted puede decir lo que piensa. Un espacio para reflexionar sobre los más diversos temas. Alto y Claro. Su opinión es muy importante. Saludos a la audiencia que nos acompaña en esta emisión del programa radio televisivo Alto y Claro de este 17 de julio del año 2021. Estamos en los estudios de Tunas Visión y transmitimos además por las frecuencias de Radio Victoria. Hoy una vez más acercándonos al comportamiento de la COVID-19 en nuestro territorio. Nos acompañan directivos y representantes de organismos y entidades de nuestra provincia. Los teléfonos para hablar alto y claro, ustedes también tienen la posibilidad de hacerlo, son el 3134-7990, 3134-7978. Y les propongo comenzar el programa con Natacha Díaz Bardón, nuestra colega, que nos tiene lista ya la sección de apuntes a propósito de la pandemia en las Tunas. Saludos. Bien compleja se presenta la situación epidemiológica en la provincia de Las Tunas. Crecen las estadísticas de casos positivos a la COVID-19 y dentro de ellas crece también el número de niños contagiados con esta enfermedad. En otros momentos hemos abordado el tema, pero hoy insistimos en otras aristas. A nivel nacional, solo en los primeros 10 días del mes de julio, Cuba cerraba la cifra ascendente a 44.546 contagios de todas las edades. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, alertó en reciente comparecencia que en los menores de edad las estadísticas de casos positivos se superan negativamente día tras día. Advirtió el titular que los niños no están incluidos aún en la vacunación que promueve el país. Por eso, ha de considerarse como un grupo más vulnerable. Teniendo en cuenta las características del comportamiento de esta pandemia en edades pediátricas, estamos convocados todos a cuidar de nuestros hijos. Los pronósticos epidemiológicos anuncian jornadas más complejas, jornadas que exigen un mayor autocuidado por parte de las familias. Cuídese y hágalo también por los suyos. Nos vemos para compartir próximos apuntes. Continúan las cifras de casos de enfermos con la COVID-19 que reafirman el pico pandémico en Las Tunas. Al respecto nos habla en un primer momento la doctora Viviana Gutiérrez Rodríguez, quien es directora provincial de salud en Las Tunas. Buenos días, doctora. Buenos días, Fausto, para usted, el equipo de trabajo y la teleaudiencia. Lamentablemente en este pico pandémico que se estabiliza y no salimos de él definitivamente, pero continuamos trabajando con el optimismo de que vamos a hacerlo. Así será. Todos los organismos, toda la salud pública, todo el pueblo general tiene que estar volcado sobre esta gran pandemia para tratar de disminuir el nivel de contagios en el territorio. Realmente en el día de hoy la provincia ya acumula un total de 4.764 pacientes confirmados. De ellos una cifra importante, autóctonos, estamos en los 4.400 casos, ya acumula el 92.3%, y el número de importados es menor, estamos en un 7.6%. Ya se ha recuperado un número importante de pacientes con alta clínico-epidemiológica que llega a la cifra de 3.821. En el día de hoy la provincia tiene activos, o sea, pacientes en camas dentro de los centros de aislamiento y hospitales que tiene el territorio, 919 casos ingresados. Y estamos acumulando un total de 18 fallecidos para una tasa de incidencia de 0.37. En el día también mantenemos pacientes graves y críticos, en este momento con estabilidad, en el Hospital Guillermo Domínguez de Puerto Padre. Los últimos 15 días han sido días difíciles para el territorio. Desde el 8 de julio tenemos cifras centenarias de casos COVID positivos.
lo cual ha incrementado la tasa de incidencia en los últimos 15 días, en este momento con 1.744 casos en estos 15 días y una tasa de incidencia de 326. Tasa de incidencia ha caído paulatinamente incrementando y que sin duda alguna nos da la expresión del alto contagio que tienen las cepas que hoy están en el territorio, que seguimos hablando de la cepa californiana y sudafricana, en esta última con una alta transmisión y contagio en el territorio, tanto en el municipio de Las Tunas como en el municipio Colombia, que han sido los municipios más afectados, aunque tenemos que aclarar también que durante el día de ayer, donde se procesaron 750 muestras, territorios todos los municipios de la provincia tuvieron caso, excepto el municipio de Amancio y el municipio de Menéndez. El resto de los municipios con una cifra bastante elevada. Se confirmaron 160 casos y de ellos 159 casos autóctonos y uno importado. Y estamos hablando que el municipio Manatí presentó o se diagnosticaron 7 casos, en Puerto Padre 10 casos, Las Tunas, que sigue siendo el municipio más afectado, con 115 casos, Jobabo 2 casos y Colombia, otro municipio también con una elevada tasa de incidencia con 26 casos. Ante esta situación ya se han declarado en el territorio 6 eventos, 2 en el municipio de Colombia y 4 eventos ya en el municipio de Las Tunas. El evento tiene la característica que se aborda de una manera integral cada uno de los escenarios y lugares donde está el mayor número de casos confirmados y tenemos la posibilidad de ir cerrando y disminuyendo el número de contagios. Aunque hay que decir que en todo el territorio, o sea, en la provincia tenemos ya 36 circunscripciones de alto riesgo, donde se concentran el mayor número de casos y donde tenemos que seguir accionando para disminuir los contagios en esa parte de los consejos populares y circunscripciones. El número de casos confirmados están casi todos concentrados en sospechosos, o sea, la enfermedad se ha vuelto muy sintomática y del total de los confirmados del día de ayer, estamos hablando de 158 casos sospechosos, o sea, estamos con una coincidencia elevada y también una concordancia muy cerca con el test de antígeno de La Roche que aplicamos aquí en la provincia. Escuchábamos lo relacionado con los altos contagios que están teniendo niños y embarazadas y puérperas en la provincia y realmente es alarmante las cifras que hoy estamos teniendo de niños activos y acumulados. Ya la provincia acumula más de 600 niños que se han enfermado por la COVID y todavía mantenemos en el día de hoy 148 niños acostados en cama enfermos de la COVID. Y ya las edades, más de 5 años, seguirán constituyendo el mayor problema porque en esas edades es donde hay los mayores contagios, pero realmente también ya está afectando recién nacidos, lactantes, y estos niños pequeños tienen susceptibilidad e inmunosupresiones que pueden comprometer la vida. Por lo tanto, el cuidado de nuestros pequeños yo creo que tiene que ser una prioridad de toda madre y familia. Relacionado con las embarazadas, las gestantes y puérperas, en el país hemos estado evaluando también, hay un incremento de esta condición en los casos COVID-19, la provincia en estos momentos con 10 casos activos y estamos acumulando ya 13 gestantes. Tenemos una diagnosticada también en el día de ayer. Con ellas tener una mayor control, un mayor cuidado para evitar que su estado de salud pues pueda tener alguna complicación, tanto su bebé como la persona, o sea, la embarazada. La provincia mantiene 173 focos activos, focos que 36 de ellos ya acumulan más de 7 casos. Estos elementos que se pueden dar en una vivienda, en 2 viviendas, ya nos está diciendo también que dentro de la propia familia tenemos que cuidarnos y dentro de la propia casa tenemos que seguir cumpliendo medidas entre nosotros en la vivienda para poder seguir disminuyendo el contacto
y los contagios intradomiciliarios, que ahí se concentra el mayor número de los enfermos de la provincia. Bueno, le explicaba también, Fausto, que para esta gran batalla estamos sumados todos los trabajadores del sector, pero también la nueva graduación que tenemos de médicos y licenciados en enfermería y técnicos, también incorporados de una forma extraordinaria durante la semana anterior, y esta semana iniciaron ya sus labores en diferentes lugares del sistema de salud, que es una muestra más de los jóvenes, de nuestras graduaciones jóvenes que se están incorporando a la vida laboral y apoyando y trabajando ya en esta epidemia. Esperando por la actualización de los protocolos, por el comienzo de la vacunación, por el incremento de camas en los centros de aislamiento, ¿verdad? Así es, para todo este incremento y los pronósticos que serán evaluados posteriormente, tenemos que continuar preparando nuestros cuerpos de guardia para incrementar las posibilidades de evaluación de cada uno de los profesionales a nuestros pacientes, seguir incrementando las capacidades para ingreso. Tenemos que llegar a las 2.000 capacidades de ingreso de pacientes confirmados, a 1.600 capacidades de pacientes sospechosos, y esto se está trabajando de una forma paulatina para lograr esta cifra. Siguen evaluando los grupos de expertos nacionales el tema relacionado con los protocolos y mayor gestión de la cama hospitalaria, y también dándole una intención en todas las evaluaciones a continuar ya con una mayor autorresponsabilidad y un seguimiento mayor por médicos de familia de pacientes de estas categorías a nivel de las comunidades. Por lo tanto, seguir preparando nuestra atención primaria de salud para enfrentar este escenario. Y enfrentar también la vacunación a finales de julio, me decía. Exactamente, la vacunación de la provincia de Las Tunas, yo creo que el pueblo ha venido esperando este momento. La provincia ya a finales del mes de julio iniciaría la vacunación, y bueno, se extiende hasta el mes de agosto, los primeros días también del mes de agosto. Están organizados 117 puntos de vacunación, de ellos 73 en consultorios médicos y otros en escuelas y otros escenarios, donde se vacunaría a 158.000 y más tuneros. O sea, estamos hablando del municipio cabecera en este primer momento, pero ya quedaría inmunizado una cifra importante de la población donde hoy se concentra la mayor tasa de incidencia de la provincia. Gracias, doctora. El incremento de camas obviamente es un reto, un desafío inmediato en los centros de aislamiento. Vamos hasta Puerto Padre con el Canal Azul porque Karina Sayas nos acerca al tema. La solidaridad crece en apoyo al personal de la salud que se encuentra hoy en zona roja. Llega esta vez desde el sector educacional una brigada al centro de aislamiento del semiinternado Camilo Cienfuegos, que acoge a pacientes sospechosos de baja complejidad del municipio de Puerto Padre. Hemos dado el paso al frente para cumplir aquí con todas las tareas que se nos asigne, tanto en zona roja como en la zona que en este caso vamos a laborar en zona roja. La brigada está compuesta por varios directores del sector. Quisimos dar nuestro paso al frente para con esto motivar también a todos nuestros trabajadores, y bueno, es una tarea de humanismo que pienso que todo persona tenga el deber de cumplir. El merecido reconocimiento de parte de todo el sector de la educación a nivel de país, no solo de mi municipio y de mi provincia, al sector de la salud. Realmente salud y educación han sido los dos pilares fundamentales de la revolución, por lo tanto somos nosotros los relevos de ese mismo personal de salud, porque realmente salud está haciendo un trabajo meritorio, pero son muchos los centros de aislamiento, muchos los hospitales, y somos nosotros los que apoyamos una vez más esta tarea a los colegas de salud. Somos una misma familia, educación y salud son una misma familia. Desde que comenzó el municipio a tener los primeros casos, educación siempre ha estado ahí al lado de salud en todos los eventos y los lugares donde se ha tenido que ir a ayudar, y vamos a hacerlo hasta que libremos esta batalla. El centro cuenta con los aseguramientos para la asistencia a pacientes, así como para la protección de los trabajadores. En estos momentos estamos en una situación muy difícil, muy difícil. Lo único que puedo decir que tenemos que cuidarnos y protegernos para no vernos en esta situación que está el país en este momento.
y que no se preocupen los familiares de los que tenemos aquí adentro, que serán bien atendidos, y el personal médico igual. Aquí nos estamos cuidando todos, que la protección aquí es lo más importante para nosotros y que de aquí vamos a salir todos bien. La capacidad total del centro de aislamiento del semi-internado Camilo Cienfuegos en Puerto Padre es de 70 camas y en estos momentos dispone de 9 para pacientes positivos y 21 para sospechosos de baja complejidad. Alto y claro, su opinión es muy importante. La realidad de la alta tasa de incidencia en las Tunas ha confirmado, ha corroborado los pronósticos, lamentablemente, que sábado a sábado viene anunciando acá el doctor Aldo Cortés González, subdirector del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Buenos días, doctor, ¿es así? Buenos días para usted, los aquí presentes y nuestro pueblo. Yo creo que lamentablemente es así. Y a veces no sé si el comportamiento es un ejemplo de la irresponsabilidad, pero sí tiene que ser una cosa que nos tiene que servir para la reflexión, el análisis, si queremos sonreír en el futuro. Porque realmente la situación de la provincia, primero no es lo acostumbrado, no es lo acostumbrado. Es una provincia que siempre supo enfrentar la epidemia, que siempre la enfrentó con mucho orden, con mucha disciplina y con muchos resultados. Hoy tiene una situación compleja, que yo espero y yo digo que hoy es salvable. Hoy es posible enfrentarla y revertir estos resultados, independientemente de la situación que pueda haber en las provincias vecinas, en el mundo y en la circulación de los virus. Yo, siendo fiel a la presentación que nos hacen los matemáticos, en especial Omar, cada semana vamos a apoyarnos en las gráficas. Bueno, la primera gráfica que se presenta habla del comportamiento en los últimos 15 días. Se ve el comportamiento de la incidencia centenaria en las últimas semanas. Eso lo vinimos anunciando, que verían semanas de 5, semanas por encima de 20, 40, y hoy estamos exhibiendo, reportando comportamientos diarios de por encima de 150 casos el día. Estas 15 días, 1.678 casos en los últimos 15 días, hasta el jueves, por supuesto, para llevar el control, 501 más que al mismo cierre de la quincena anterior, al cerrar el programa la semana anterior. Esto no puede seguir así, de lo contrario, sería incontrolable la situación de la provincia. Hay que hablarlo de esta forma, no es alarmista. Yo creo que lo que tenemos que tratar de despertar la conciencia de todos nosotros, lo que tenemos que hacer para enfrentar la situación que tiene el país. Yo siempre digo y les recuerdo, los casos que me van a salir, los casos, las personas, la familia que se nos va a enfermar la próxima semana, están incubando el virus hoy, o pueden estar incubando el virus hoy. Tenemos que reaccionar para en las próximas semanas, en los próximos días, detener la transmisión. Yo creo que es un concepto que debemos tener claro todos los tuneros, y además es el reto que tenemos hoy de ser leales a nuestra historia y además al ejemplo que siempre hemos dado los tuneros en la vida de nuestra patria. En esta segunda gráfica es el comportamiento promedio de casos. Esto también nos habla, es el comportamiento promedio en una semana. Vemos las primeras semanas, el promedio de días, de casos por día de 7, 10, 12. El anunciado incremento a partir de 28, muy creciente, y ya vemos el salto de la semana del 4 al 10, que reportamos 96, y ya en apenas los 5 días que llevamos de esta semana, reportamos un promedio de 158 casos. Multipliquen 158 casos confirmados por 5 y verán los activos que podemos tener en nuestros hospitales, nosotros hospitalizados. Mayor incremento de casos es mayor probabilidad de gravedad y mayor probabilidad de fallecido. O sea que son cosas que tenemos que ir meditando, que nosotros tenemos que ir analizando cada uno de nosotros, qué vamos a hacer para realmente detener, aportar cada uno de nosotros lo que tenemos que aportar
al crecimiento de esta pandemia. Ahí en esta gráfica es un ejemplo, una comparación de enero a julio para ver la magnitud de lo que estamos hablando hoy, que lo que va de los primeros 15 días del mes de julio, ya superamos la cifra de todo lo reportado en los meses anteriores. O sea que esto nos habla de la magnitud de la incidencia que estamos reportando ahora ya en este mes de julio, que lo hemos ido contemplando, lo hemos ido alertando, lo hemos ido analizando semana tras semana. Ahí está lo que habla de ese comportamiento del pronóstico. O sea, un comportamiento que cuando uno ve que se corresponde el comportamiento de la realidad con el pronóstico e incluso superior al pronóstico, nos habla que hay que hacer un alto para pensar qué estamos haciendo mal o qué debemos hacer distinto. Y yo diría, cuando yo evalúo que el mayor porcentaje de los casos es de transmisión intradomiciliaria, tenemos que pensar qué vamos a hacer dentro del hogar para evitar la transmisión, incluso a los grupos de edades más tempranas, a los grupos vulnerables, al menor, a la embarazada y a los grupos extremos, sin olvidar las personas con comorbilidad, que también son de muy alto riesgo y que pueden aportarnos fallecidos, y además que han aportado fallecidos. Y la otra cuestión que tenemos que abordar en el tema de la familia es el tema de detectar oportunamente la sintomatología y acudir al médico sin alarma, sin excesos, pero sí ir al médico para llegar tempranamente al médico y evitar que haya un espacio superior muy largo entre la fecha de inicio de los síntomas y la fecha del inicio de la atención médica, porque esto realmente está demostrado que cuando se demoran, pensando que es un empacho, pensando que es una mala digestión o otras cuestiones que se están abordando, puede llevar incluso a la muerte de la persona. En esto insistimos, en este comportamiento puede incidir las cepas, pero yo digo que como la cepa, independientemente de la transmisibilidad, de la alta transmisibilidad de la cepa, a la característica de la agresividad incluso del cuadro clínico que pueda tener o lo enmascarado que pueda ser el cuadro clínico de la cepa, nosotros tenemos que estar claros que la prevención de la cepa, y yo puedo destruir, evitar, combatir la cepa, si yo cumplo con las medidas que hay que cumplir, si yo mantengo la inmovilidad, si yo mantengo el distanciamiento, si yo cumplo con el uso del nasobuco como lo debemos usar, si yo me desinfecto las manos. Esas son cuestiones que tenemos que tener claras. En la gráfica que nos presenta está el intervalo de pronóstico. En esto yo insistir, el pronóstico lo estamos sacando en 70 días, utilizando datos de 70 días y datos de 56 días, para hacer un rango de movimiento de cómo se pueden mover los valores entre una cota superior y una cota inferior. En este gráfico vemos que dentro de los pronósticos que se presentan está como límites inferiores de terminar esta semana entre 863 y 1.837 casos dentro de 5 semanas, o sea, para allá para el 8 y el 14 de agosto. Fíjense el incremento, 800, 1.000, 1.300, 1.500, 1.800. Con una cota superior entre 919 y 2.094 casos. Evalúen 294 casos, que lo vamos a ver en un gráfico que le tengo a continuación, lo que representa para la atención médica y de riesgo para la familia tunera. Ponme la próxima. En ese gráfico, en esa tabla, le hacemos un cálculo a partir de estos mismos pronósticos que hace los matemáticos. Con un confirmado de 913 casos, nosotros debemos tener como promedio por día 130 casos confirmados. Con ellos 650 activos. Es decir, que debe haber en 5 días 650 casos tuneros confirmados en una institución. Sospechosos, alrededor de 5 por cada caso confirmado. Por 2 días debemos tener hospitalizados 1.300 tuneros en determinados momentos en nuestras instituciones. Y hace 18.200 contactos. Es decir, que el mínimo de tuneros
que en esa semana del 11 al 17 puede estar implicado dentro de la COVID, van a ser 18.200, de rectificar, 20.280 tuneros. Si hacemos los cálculos superiores entre el 8 y el 14 de agosto, debemos tener en las tunas 46.644 casos de tuneros o confirmados, o sospechosos, o contactos. O sea que es un volumen de tuneros afectados psicológicamente, afectados realmente psíquicamente por la situación que pueda tener, y además la afectación de incluso económica. Ahí le muestro el cálculo con el cierre jueves, o sea, más próximo, y veamos que la cota inferior es más alarmante todavía, entre 1.205 y 2.642 como cota inferior en esa semana, y en la otra, la superior, entre 1.200 y 2.954 casos. O sea que el panorama, si nosotros no hacemos las cosas como corresponde, si no recuperamos la responsabilidad, si continuamos, yo diría que de irresponsable, tratando de culpar a otros por la situación que tiene, la situación epidemiológica que tiene el país, si continuamos nosotros tratando de justificar nuestra irresponsabilidad en otros, realmente no vamos a lograr. Y yo creo que los tuneros podemos, porque vamos a rescatar nuestra independencia, nuestra solidaridad, nuestro humanismo, que en definitiva es lo que hay, y lo que hay que hacer es cumplir con el nuevo Código de Vida. Más que percepción del riesgo, es percepción de la realidad. Todos estamos viendo, o el vecino está aislado, o es positivo, o el centro de aislamiento. O sea, es la realidad ya que nos invade, nos advierte, nos alarma de cuán responsables debemos ser cada vez más frente a esta pandemia, y estos pronósticos matemáticos lamentablemente se están cumpliendo y los augurios no son nada buenos. Entonces, llamémonos a la reflexión para en el próximo programa Alto y Claro decir que la realidad no corrobora estos modelos matemáticos. Vámonos ahora con Yeleni Fernández, que nos acerca a alguna que otra problemática en torno a la pandemia. Para Nadia Violante Chávez, inversionista principal del Grupo Empresarial de Comercio en Las Tunas, el trabajo a distancia deviene un equilibrio para realizar de manera eficaz su función y las labores del hogar en medio de la situación epidemiológica por la que atraviesa el país. No tengo la necesidad de salir a exponerme, independientemente de que sí tengo, por el trabajo tengo algunas visitas que realizar, tanto a las bodegas como al mercado que estamos construyendo, como algunas tiendas industriales, algunas unidades de gastronomía, pero eso es 1 o 2 visitas, no tengo esa necesidad, voy con la misma regreso y entonces puedo combinar las actividades del hogar con las del trabajo. Lo mismo me siento en la computadora a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. El apoyo de la familia es indispensable para esta tunera, que forma parte de los más de 44.000 que se desempeñan en esa modalidad que regula el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como ella, también asume su trabajo desde la casa Consuelo Rodríguez, de la Dirección Provincial de Justicia, que coordina importantes tareas en el hogar y gracias a los grupos creados en las redes sociales en su sector. Y de esta manera se le da continuidad a la propia actividad que realizo en la Dirección Provincial de Justicia, en función de mantener la estabilidad del sistema de trabajo y la comunicación permanente con las diferentes estructuras que tenemos tanto en los municipios como en el mismo local de la Dirección Provincial, al ser nosotros el centro de coordinación de toda la información que se tributa y que se recibe desde las diferentes estructuras y desde los diferentes niveles de dirección. Con esta modalidad de empleo se evita la movilidad de las personas en los espacios públicos y se contribuye a disminuir los niveles de contagio con la COVID-19 en Las Tunas. Alto y Claro, su opinión es muy importante. La Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha estado advirtiendo, ha estado alarmando, comentando, informando, dando instrucciones a los centros de trabajo de cuántas herramientas, cuántas alternativas se pueden aplicar en función de neutralizar los efectos de la pandemia tomando esas medidas. Así lo confirma hoy Miguel González Velázquez, director provincial de Trabajo y Seguridad Social. Buenos días, Miguel. Buenos días, Fausto, una por vez aquí. más.
para los presentes y para todo nuestro pueblo. Como decía ahí el material y como usted reafirmaba, nuestra dirección ha desarrollado un sistema de trabajo en el tema ahora en la etapa en que nos encontramos, con dos objetivos fundamentales. Y el primero está relacionado con disminuir la movilidad de las personas. Y para cumplir con ese objetivo, tenemos entre las principales y fundamentales tareas de cumplir, como usted decía, el fomento de la modalidad del trabajo a distancia. Que este trabajo a distancia no surge como consecuencia de la pandemia, del virus en que nos encontramos. El trabajo a distancia está recogido y estipulado ya en el Código de Trabajo, donde en uno de sus artículos establece que el trabajador puede realizar su trabajo, sus funciones inherentes a su cargo en el domicilio. O sea que esto, como decía, ya estaba previsto y ahora lo que implica es darle un mayor incremento, una mayor utilización a esta modalidad de empleo. Esta variante tiene tres modalidades específicas y particulares, y en las tres, como requisito y como elemento fundamental, es que el trabajador cumple las funciones inherentes a su cargo para que pueda proceder las mismas. La primera modalidad está a realizar el trabajo en su domicilio, como le explicaba, sin necesidad de un medio informático, sin necesidad de una conectividad, el trabajo en el domicilio, actualizar expedientes, actualizar documentos, realizar las funciones inherentes a cada cargo. Por eso es que siempre puntualizamos que los cargos deben corresponderse, o sea, las funciones con esta modalidad, porque hay evidentemente cargos que no se pueden realizar desde el domicilio. Entonces, esa es la primera modalidad, el trabajo, realizarlo en el domicilio. La otra modalidad que establece el trabajo a distancia es en el terreno. Ejemplo de trabajador que realiza su función en el terreno, clásico, los inspectores de vivienda, los inspectores de planificación física, que su trabajo específico lo realizan controlando las diferentes acciones y funciones de su cargo en el terreno. Y la otra modalidad que implica el trabajo a distancia es el teletrabajo. El teletrabajo sí tiene ya requisitos muy particulares para que pueda clasificarse la misma. Y los requisitos indispensables son el uso de las tecnologías, de la informática y las comunicaciones. O sea, es indispensable que el trabajador, para poder ejecutar el teletrabajo, cuente con una computadora en su domicilio y cuente con una conectividad. Esos son los requisitos indispensables para que el trabajador lo pueda ejecutar. Ahora, en la etapa en que nos encontramos, se han dado opciones, se han dado variantes para facilitar esta modalidad de empleo. Se le ha dicho a las administraciones que pueden realizar el movimiento del activo fijo tangible de la computadora para que el trabajador la lleve para su domicilio. Se ha establecido también coordinaciones con ETEXA para el tema del uso y el empleo de las tarjetas de navegación, o sea, con tiempos de navegación. Esto puede clasificar en la actualidad en los trabajadores, que existen varios que tienen en su casa el servicio del nautahogar. La entidad compra una de estas tarjetas de navegación con un tiempo establecido y no sale el gasto, no sale por el trabajador, sino sale por la entidad, y el trabajador puede desarrollar sus funciones de trabajo sin ninguna dificultad, sin ningún problema, desde su domicilio también acogido al teletrabajo. Nosotros, como usted decía en el inicio de la presentación, hemos insistido, hemos puntualizado, hemos controlado, pero todavía el trabajo a distancia no está en los porcientos que, por lo que hemos visto aquí en las intervenciones de los compañeros de salud, la situación está bastante compleja y esos porcientos de utilización de este trabajo aún no está en lo que se necesita para evitar, como te decía, el objetivo y cumplir el objetivo de la movilidad de las personas. Todavía tenemos un 60% de trabajadores presenciales en las entidades. Por eso volvemos e insistimos una vez más con estas facilidades que estamos expresando, las administraciones tomarlas, tener conciencia de esto y seguir fomentando el tema del trabajo a distancia, como explicábamos en las tres variantes que mencionábamos. Finalmente, Miguel, todo está dicho, ustedes vienen advirtiendo. Dime el teléfono al cual se puede llamar para cualquier duda. Para cualquier duda pueden llamar a las direcciones municipales de trabajo o a la Dirección Provincial del Trabajo 3134
6069. Exacto. Esa es la Dirección Provincial de Trabajo, y en cada uno de los municipios las direcciones municipales de trabajo para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier ayuda, cualquier capacitación que necesiten, estamos dispuestos a darla sin ninguna dificultad. Gracias, Miguel. La situación energética continúa tensa en el país. Vamos a conocer en breve, hablando alto y claro en nuestro programa. Les propongo escuchar a Julián Velázquez, que nos tiene una actualización sobre el tema. Las afectaciones al servicio eléctrico disminuirán a partir de esta semana. Los trabajadores del sector laboran incansablemente para solucionar los problemas que ocasionan la actual contingencia del sistema electroenergético nacional. Las interrupciones del servicio han sido provocadas por problemas tecnológicos en algunas de las plantas principales como consecuencia de un tenso escenario marcado por limitaciones financieras y del acceso a créditos, piezas de repuesto y tecnologías. También debemos explicar de las limitaciones que presenta hoy y que tiene nuestro país por el bloqueo para la adquisición del combustible, que de una manera u otra también limita ciertas plantas generadoras, tanto de la generación base como de la generación distribuida que existe y que hay en cada una de las provincias. Por supuesto que esto, cuando se hace el balance de demanda y de satisfacción de la demanda, pues presenta un déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está para generar disponible no cubre toda la demanda del país. Por esto es que en algunos horarios del día se provoca y se producen estas afectaciones por déficit de generación, de capacidad de generación en el sistema electroenergético nacional. Al incremento de la demanda de energía en medio del intenso calor del verano se unen las dificultades con el combustible debido a la persecución y el bloqueo económico de Estados Unidos. Sobre todo el combustible fuel, y hoy están generando con combustible diésel que no es el crudo nacional, es diésel importado, que también tiene sus limitaciones, y se trata de hacer una reserva para tratar de cubrir sobre todo el horario más complejo, más complicado, que es el que denominamos nosotros el horario pico de 6 a 10 de la noche, donde las personas hacen la mayoría de las actividades en su hogar, la comida. Este horario, que es el más complejo, el que se trata de priorizar también con esta generación distribuida y con el combustible existente en el país. Desde el Ministerio de Energía y Minas de Cuba se asegura que desde este martes deben disminuir las afectaciones eléctricas a la población luego de la culminación de las labores de mantenimiento en algunas de las principales plantas generadoras. Se les insiste a las familias en la necesidad de ahorrar electricidad. Alto y claro, su opinión es muy importante. Para actualizarnos de cómo está el sistema electroenergético nacional en el día de hoy, nos habla alto y claro Marcos de Arriba Martínez, director técnico de la empresa eléctrica en la provincia. Buenos días, Marcos. Buenos días a usted y a toda la audiencia y audiencia que nos escucha. Las plantas se han ido incorporando, no obstante hay situaciones, ¿no? Sí, vale señalar que aunque ha habido un ligero incremento de la capacidad generadora con la incorporación de algunas plantas, podemos decir que en el día de ayer y la madrugada de hoy no se afectó el servicio eléctrico por déficit de capacidad generadora. Hoy a las 6 de la mañana la disponibilidad del CEN del sistema electroenergético estaba por los 2.460 megawatts y la demanda en los 2.120, lo que demuestra que aún con una reserva limitada se logró cubrir toda la demanda existente. Explicar que no se pronostica afectar el servicio por baja capacidad generadora, aunque de ocurrir alguna salida imprevista o avería, pudiera haber alguna afectación, pero el pronóstico para el día de hoy, al igual que el día de ayer, es que no haya afectación por baja capacidad generadora en el CEN. Se mantienen fuera de servicio, como bien se decía en el material, algunas de las unidades fundamentales del país, como la CTE Otoparayada, la unidad número 2 de la termoeléctrica de Santa Cruz y la número 3 de la termoeléctrica Antonio Maceo Rentén en Santiago de Cuba. En Energas se mantienen fuera de servicio los 90 megawatts que teníamos en días anteriores, y la generación térmica cuenta con una limitación por el déficit del mantenimiento que ha habido y demás, de 546 megawatts hoy en la mañana. Bueno, como nuestro pueblo siempre es de importancia la situación que presentan las mayores plantas del país, le podemos decir que la termoeléctrica Antonio Guitera se encuentra trabajando de forma estable con 275 megawatts sincronizados del sistema electroenergético nacional, continuando con su proceso de secado del hormigón refractario que se virtió en la reparación de la avería que había sufrido en su caldera, y se encuentra trabajando de forma estable la termoeléctrica.
la unidad número 1 de Felton. Esta unidad, que tuvo un proceso inversionista, una reconstrucción capital de toda su máquina generadora y demás, está pronosticado que hoy, para el horario pico de la tarde, entre a continuar su proceso de prueba con alrededor de 130 megawatts aportando al sistema, una vez solucionado el pequeño problema que tuvo en su caldera, que está siendo resuelto, y hoy se pronostica que hoy, como se explicaba, hoy en la tarde se puede incorporar al sistema electroenergético nacional. Los emplazamientos de grupo electrógeno no siempre disponen de la cantidad de combustible como para generar, ¿no? Los emplazamientos de grupos electrógenos, que hoy tienen limitaciones también con su capacidad generadora, está establecido también, se tomó la decisión de incorporar 170 megawatts que están en el ciclo de mantenimiento que le correspondía, autorizarlos a trabajar por 6 horas, que eso ayudaría también con esa incorporación para los horarios pico en la ayuda al aporte de la energía al sistema electroenergético nacional. No obstante, a esta situación relativamente normal del sistema electroenergético nacional, debemos continuar nosotros ahorrando desde la casa en todos los sentidos, ¿no? Debemos continuar con todas las medidas de ahorro, ayudando al mínimo gasto del combustible para poder, con la generación que contamos, suplir toda la demanda y no tener que afectar el servicio a la población. Con el aporte de todo, creo que podemos lograr. Gracias, Marco. Gracias. Igualmente hay que ahorrar agua, porque el sistema de acueducto tiene afectaciones en la provincia. En breve estaremos conociendo. Antes vamos a ver el trabajo de Julián Velázquez, que nos comenta al respecto. El abasto de agua potable a la población en la ciudad de Las Tunas presenta dificultades. Los trabajadores de la unidad empresarial de base de acueducto y alcantarillado concentran sus esfuerzos en la reparación de los equipos de bombeo del sistema El Rincón. Primero tuvimos reparaciones en la presa de Rincón, luego se fueron hasta La Habana, trajeron en La Habana se resolvió un equipo de bombeo, se trajo, se colocó de inmediato, ese equipo está trabajando, pero hubo otra rotura en otro equipo de la presa, de los equipos que ya estaban trabajando. En el día de ayer se resolvió el problema de la presa de Rincón en horas de la noche, pero entonces se nos afectó una bomba en el sistema de Piedra Hueca, que colapsó, estuvo varias horas colapsado, pero tuvimos la solución ayer mismo. Ante esas dificultades, se reorganiza el ciclo de distribución de agua potable en la ciudad de Las Tunas. Los lunes recibirán el agua los clientes del reparto Alturas de Buenavista con y sin edificios, Río Potrero y el Complejo de la Salud. Los martes, quienes viven en el centro de la ciudad, Santo Domingo, el Complejo de la Salud y el Complejo Lácteo. Cada miércoles llegará a Las 40, Nuevo Sosa, Aeropuerto y Fernando Betancur. El jueves se beneficiarán los vecinos de los repartos La Loma, La Victoria, Aguilera y Cementerio. Los sábados Aurora y Velázquez y los domingos el reparto Aeropuerto. Los clientes de La Victoria, la zona industrial, el kilómetro 2,5 de la carretera de Jobabo, el Típico y otros puntos aledaños que reciben agua de la presa Cayojo mantienen su ciclo normal por no presentar ese embalse ninguna afectación. Por el momento se mantiene una restricción por microcircuito, los cuales siempre van a estar también de conjunto con todo el complejo lácteo, el complejo de la salud y los centros de aislamiento, porque es la prioridad que hoy nosotros tenemos para el abasto de agua a la ciudad. Extremar las medidas de ahorro y contribuir con la preservación del recurso natural resulta vital, tanto para el sector residencial como estatal. Alto y claro, su opinión es muy importante. Asimismo, como les decía, afectaciones en el sistema de acueducto en Las Tunas. Al respecto nos habla Alto y Claro Oscar Carralero Suárez, director provincial de Acueducto y Alcantarillado en nuestro territorio. Oscar, buenos días. Buenos días para todos. Ya hay algunas recuperaciones, pero están pendientes otras. Bueno, nosotros a partir del 14 de junio, que comenzaron la afectación eléctrica, ya ese fue un día donde el circuito no fue estable. Pero a partir del 15, 16, tuvimos una rotura nosotros. Y entonces, entre las roturas que tuvimos, que fueron a intervalos, además de las afectaciones eléctricas, y entonces en esos días llovió, y cada vez que hay descargas eléctricas, nosotros decidimos paralizar los bombeos para protegerlos. Eso provocó una inestabilidad en alrededor de un mes. A partir de antier, hemos logrado estabilizar los sistemas, no hubo un extra a los niveles a los que estamos. La electricidad también se ha mantenido bien, y nosotros desde antier consideramos que estamos en recuperación.
¿Qué pasa? La recuperación en la parte de agua no es de ahora por ahorita. Las tuberías se habían vaciado, se habían descargado todas. Empezamos por el circuito que le correspondía. Como se explicaba anteriormente en el material, el municipio decidió hacer unos circuitos más pequeños de manera de llegar a la inmensa mayoría de la población. Pero bueno, nuestra ciudad, aunque es llana, tiene zonas altas. En la parte de la Aguilera, en la parte de las 40, aquí en la parte de Reparto Aurora. Esas partes todavía no han sido bien abastecidas. No obstante, como decía, desde antier estamos en recuperación. Antier se comportó bastante bien el circuito, a pesar de que no le llegamos a los que mencionábamos. También ya ayer hubo estabilidad, hoy debe continuar. Nosotros nos hemos dedicado, además de llegarle a los circuitos que hemos establecido, también mantener el abasto permanente a los centros de aislamiento, a los consumidores como los hospitales, las fábricas, y entonces eso ha provocado que no hayamos podido llegarle a todo el mundo a la vez. Nosotros continuamos monitoreando el sistema. Tenemos una bomba que se está reparando en La Habana, deben avisarnos la próxima semana para ir a recogerla. Estamos aspirando a conseguir unos equipos también que nos debe entregar el país, que son de menos gasto, o sea, menos entrega, pero como quiera incrementaría un poquito la entrega. Y yo creo que para fines de la próxima semana nosotros hayamos vuelto a la normalidad, pues nosotros antes de la fecha que mencioné, llevamos alrededor de 45 o 50 días que se mantenían bastante estables todos los circuitos. Esas han sido las afectaciones fundamentales. ¿Qué pasa? Nosotros hoy, no es solamente las afectaciones que hemos tenido. En la zona de Piedrabeca está muy limitada la cuenca. Piedrabeca lleva de años deteriorándose con niveles desfavorables de los pozos. Eso provoca que sea menos la entrega. Cayojo, que tiene una entrega mínima, y Bueno Rincón, que es donde tenemos, está en alto nivel la presa, tiene alrededor del 70%, 15 y tantos millones de metros cúbicos. Entonces, donde tenemos agua, tenemos limitados los equipos. Tenemos 2 y 2, 2 en la presa y 2 en la planta potabilizadora. Nosotros tenemos en otros municipios también que tenemos dificultades, porque debo decirlo así, para los demás tuneros que nos estén escuchando. Porque en la zona de Puerto Padre tenemos un bombeo en La Trocha que abastece, entre otros, una parte de Delicia y a la comunidad de Puerto Carúpano. Ahí hemos tenido que estar abasteciendo con pipas de agua. En Moliné el pozo se secó totalmente. Hemos construido un nuevo acueducto, sobre todo una conductora de la zona de Basarales. No hemos podido todavía poner en marcha, nos falta la conexión del banco de transformadores, pero contamos con la bomba, contamos los recursos. Esos son los lugares más puntuales. Tenemos otras comunidades que también carecen en estos momentos de equipo de bombeo, pero a ver, todo el que no tenga agua, por supuesto que se siente mal, ¿no? Pero bueno, me refiero que no es alarmante para la situación que hemos tenido en la ciudad, pero quería no dejar de decirlo porque nos está escuchando a nivel de provincia. Cómo no. Y por Radio Victoria, en la revista por la mañana bien temprano se da el cronograma de afectaciones, cuáles son los circuitos que se van a favorecer, así que va a estar claro en este sentido, a pesar de la emergencia, saber cuáles son los circuitos que van a recibir agua ese día. Bombas que necesitan piezas de repuesto, de la entrega, la innovación por parte de los trabajadores de acueducto y alcantarillado. Seguimos hablando alto y claro. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos, o nos cuidamos entre todos. El municipio de Las Tunas continúa siendo el de mayor incidencia de enfermos de COVID-19. Es por eso que sus autoridades pendientes en el grupo temporal tomando las medidas restrictivas en el enfrentamiento contra la pandemia. Amaury Meneses Estradas, intendente del municipio de Las Tunas, hablando alto y claro en esta mañana al respecto. Amaury, mucho trabajo, no se descansa en función de definitivamente salir de esta pesadilla. Asimismo, reiterar los buenos días al colectivo del programa y a la población tunera de forma general.
no se descansa ni podemos cansar. Esa es la realidad. Nosotros desde que estamos enfrentando esta pandemia hemos implementado en el municipio un grupo de medidas que a raíz del rebrote de la pandemia se han tenido que recrudecer dentro del municipio, que todo el mundo conocemos, principalmente las generales que estamos exigiendo sobre el uso del nasobuco, que todavía tenemos personas en los recorridos que estamos haciendo que no están cumpliendo con estas medidas, y estamos exigiendo al grupo de inspector nuestro de la ICE y de la DIG en el municipio hacerlo cumplir, porque es la verdad que de otra forma no hemos podido lograrlo. Nosotros aquí en el municipio en la semana anterior expusimos un grupo de medidas también que la implementamos en nuestros consejos populares, en nuestras circunscripciones, que vienen principalmente encaminados a hacer el trabajo desde esos lugares. Los delegados nuestros que hoy están liberados y los que no estamos liberados, que tenemos un representante allí, trabajar desde los grupos de trabajo comunitario, principalmente en el tema de las pesquisas, el trabajo con los vulnerables que tenemos que hacer, que tenemos que llevarle a esas personas desde los centros de elaboración, principalmente la compra de productos de primera necesidad. Nosotros en el municipio, a raíz de esto, bueno, iniciamos la venta en la canasta básica, como todos lo pudieron observar en las primeras horas de la mañana, y implementamos el sistema de entregar los turnos para adquirir estos productos en las bodegas desde los días anteriores y en las horas tempranas, diga 6, 7 de la mañana. Nosotros incentivamos el trabajo con los mensajeros y los servicios a domicilio, que hoy los tenemos bajitos. Nosotros sí queremos en el municipio que conozcan que esto es una situación que hoy hay que potenciar, la aplicación del mensajero y el servicio a domicilio, para evitar que más personas vayan a las bodegas a comprar, o a los mercados a comprar, o a los puntos de venta que hoy tenemos de las cadenas de tiendas, que más adelante abordaré sobre la decisión que se ha tomado con esto. Nosotros evidentemente tuvimos que hacer una rotación y una renovación de los 28 grupos de trabajo que tenemos en el municipio para el enfrentamiento a los coleros y acaparadores y la organización de las colas, y también responsabilizamos principalmente en el sector del comercio nuestro a los administradores de nuestras entidades para que también exigieran, porque las personas que asisten allí a las unidades, por supuesto, cumplieran con el distanciamiento y las medidas higiénico-sanitarias en cada una de las unidades nuestras. Como te expliqué ahorita, a las cadenas de tiendas nuestras, nosotros tenemos la cadena de tiendas de Caribe con 72 lugares donde donde van a vender los dichosos módulos, y la cadena de CIME con 76, y esto abarcaría, no es que se le va a llevar a todo hasta donde está la bodega, sino es que abarcaría ya la totalidad de las 148 bodegas que tenemos en el territorio. Y bueno, de esta manera nos dimos a la tarea de llevarle los productos estos a las comunidades. Estos productos en las comunidades, por supuesto, la organización allí de la venta corre, por lo que te expliqué ahorita, por los grupos de trabajo que tenemos en nuestras circunscripciones, apoyado también con los grupos de trabajo que tenemos que estén disponibles en ese momento para lograr que todo el mundo compre. Todo va controlado por la libreta de abastecimiento, todo lo que se venda. Es un producto liberado, pero controlado, como todos conocemos, para que llegarle a todos los tuneros que en realidad necesitan estos productos de primera necesidad. ¿Incluye los productos de las cadenas? Sí, ahí estoy hablando de los productos de las cadenas y todos los otros que ya estábamos llevando anteriormente. Anteriormente nosotros los productos industriales que elaboramos en el territorio se llevaban a estos lugares, a las comunidades nuestras, y lo controlaban por la libreta. Hoy estamos hablando de llevar los productos de la cadena a las comunidades. Etcétera. Y que se le controle también por la libreta de abastecimiento. Cada administrador de bodega tiene su sistema para controlar que cada persona coja el módulo que le toca en lo que tenga en ese momento la cadena que vaya a vender allí. Es para sacar principalmente del centro del pueblo las aglomeraciones de personas en estas cadenas de tiendas, que es verdad que tenemos gran número de personas que asisten principalmente al centro del pueblo, aunque en algunos lugares sí se va a mantener vendiendo productos de estos. Pero bueno, nosotros consideramos que es mejor hacérselo llegar al pueblo, acercarlo allí y evitar que esas personas vengan para acá, concentrárselo por área de venta, pues, según los consejos populares que nosotros tenemos. Las personas de Buenavista que compren Buenavista, la de la Aguilera que compren la Aguilera, la de la Victoria en la Victoria, y los del Consejo Popular 1 y parte del 16 que compren en los puntos donde se le está llevando a su lugar allí sin problema ninguno, para evitar que esto se aglomere acá en el pueblo. A raíz de los
criterios de la población y los estados de opinión que nosotros estudiamos diario y revisamos en el municipio, nosotros también tuvimos que tomar decisiones con la oficina de cobro de multa del municipio, donde se aglomeraba gran cantidad de personas y tuvimos la necesidad de mover a 5 puntos de cobro de multa en el territorio, a las estaciones de la PNR, 4 estaciones de la PNR que contempla la estación de la feria que está en Adoni Cabrera, que todos conocemos dónde está, la estación de la PNR de aquí del tanque Buenavista, que van a trabajar entre 9 de la mañana y 2 de la tarde en este servicio, la estación de la PNR del Nuevo Sosa, lo que nosotros conocemos por las Petrocasas, que también trabajaría, y la estación municipal, lo que nosotros conocemos con la unidad de la tercera, que esta apretaría el servicio de 8 a 4, y de igualmente en la oficina de cobro de multa del municipio, que lo haría de 8 a 12, teniendo la posibilidad de que las personas vayan a estos 5 lugares y no tener en la oficina de multa la gran cantidad de personas, aunque hoy están asistiendo, pero bueno, están diseminadas en esos lugares y la persona que sea de cada barrio puede acercarse allí sin tener que ir a la oficina de multa para ver todos estos trámites. Insistimos en la circulación de personas y la estancia de las personas en parques y lugares públicos, que eso está prohibido, al igual que la movilidad de las personas. Siempre hemos dicho que la movilidad de la persona es cero, el que no tenga necesidad de moverse no tiene por qué moverse. Para eso le estamos llevando los servicios a las comunidades y eso se va a mantener así, excepto las personas que, por supuesto, por su labor que desempeñan, están identificados por su centro de trabajo con su solapín o con lo que tenga establecido para que trabaje. Y digo, los que están elaborando alimentos, los que están en las producciones que no se debe parar la economía. Hoy nosotros tuvimos que tomar la decisión, a raíz de la entrada de medicamentos al territorio, de extender los horarios de la venta de medicamentos a las farmacias, por la necesidad que tenía o tiene la población nuestra. Nosotros tuvimos más de 160 renglones que estaban ausentes y hoy se están vendiendo y tuvimos que estirar los horarios. De esa manera lo hemos estado viendo. Nosotros sí queremos, nosotros hicimos un trabajo ahora recientemente con las cadenas, con la Cubana del Pan, que yo quería hacer referencia. Nosotros las Cubanas del Pan tenemos 4 panaderías hoy de las 5 que tenemos, porque hay una que está fuera de servicio, que esos módulos se están preparando y se están llevando a las comunidades. Desde ayer se empezó. O sea, ya no vamos a vender los panes en las bocaventas de las panaderías. Nosotros preparamos ahí la panadería de la calle Colón, que va a atender el Consejo Popular 1, 15 y 16. La avenida 1 de Mayo va a atender el Consejo Popular 2 y 17. La panadería de Casapiera va a atender el Consejo Popular 4, 5 y 19. Y la panadería del Ferrocarril el 3, el 6 y el 18. Eso se están preparando los módulos que contienen 3 panes, 3 bases de pizza, 10 dulces mantecados y con las habitas eso te da un costo de 30 pesos. Se le lleven las habitas el 30 pesos. No quiere decir que usted tiene que comprar los 30 pesos. Usted puede adquirir los 2 panes, se le sacan los panes y se le venden los panes y el otro modo se le vende a otro núcleo sin problema. Todo controlado también por la libreta, todo llegándole a las circunscripciones, controlado por los grupos que tenemos en nuestro lugar y no se debe quedar nadie. Esto no es para ir cubriendo bodegas. En su momento ya que abarquemos todas las circunscripciones, vamos vendiendo según vende la Cubana del Pan. Para restringir esa movilidad que tanto daño hace a la propagación del coronavirus. Continuamos hablando, alto y claro, gracias Intendente, para conocer consideraciones de las autoridades en nuestro territorio. Nuestros medios de comunicación muestran todos los días ejemplos inspiradores de la obra cotidiana en la medicina y en las ciencias. Un grupo de expertos de varias disciplinas han puesto los cimientos de la sólida estrategia que el gobierno edificó, no sin grandes esfuerzos, para acercar y derrotar a la COVID-19. No hay misterio en esa fuerza capacitada y talentosa trabajando por un mismo objetivo. Es el socialismo. Un socialismo todavía imperfecto y cargado de lastres que debemos ir soltando por el camino, pero esencialmente humano y justo, como no lo ha sido ningún otro sistema en la historia. Ya todos los municipios de Las Tunas están implicados en la transmisión autóctona del coronavirus, de la COVID-19. Falta más responsabilidad, más percepción del riesgo, y es por eso que el grupo temporal de la provincia, con el gobierno provincial al frente, pues mantiene este trabajo sistemático de las medidas restrictivas, lógicamente el partido también acompañando este proceso en el liderazgo.
Jaime Ernesto Chián Vega, gobernador de la provincia, hablando alto y claro una vez más con sus consideraciones al respecto. Jaime, buenos días. Muy buenos días, Fausto, para ti, para el colectivo del programa, secretario. Muy buenos días en especial para todo nuestro pueblo que hasta ahora escucha y ve este seguido programa. Bueno, tú lo expresabas, una situación compleja en el territorio, una dispersión del virus en todos los municipios, porque en todos tenemos casos activos. Incluso Menéndez, que era un municipio que había estado, digamos que con silencio epidemiológico durante más de 20 días, tenemos allí también presencia de este indeseado visitante. Yo creo que se ha hecho mucho énfasis a través de todos los medios, en todos los programas, en las medidas, en el comportamiento, pero no es ocioso reiterar el estricto apego a las medidas de prevención que se han anunciado por las autoridades sanitarias como la principal, yo diría, vacuna que tenemos en estos momentos para rechazar ese virus. Y tienen que ver fundamentalmente con la restricción de la movilidad, con guardar el necesario distanciamiento físico entre unos y otros si ya esa movilidad es de carácter indispensable, es decir, si tenemos que trasladarnos, si tenemos que transitar, si tenemos que adquirir determinado producto o servicio fuera de nuestro hogar. Bueno, eso hacerlo con el debido distanciamiento, con la no aglomeración, con el debido respeto a esa distancia, que es la que nos va a proteger de ese contagio. Yo creo que en ese sentido tendríamos que mencionar, no hemos sido lo suficientemente efectivos, y por ahí escapa nuestra protección y aumenta el número de contagios. Súmela a eso que, como ha explicado aquí las autoridades sanitarias, las cepas que hoy tenemos circulando son de más alto contagio, o sea que tendríamos una más alta virulencia en toda la provincia. Por eso no basta únicamente con decir, con promulgar esta medida, sino que necesitamos también del necesario control, de la necesaria supervisión, y en ello tenemos implicado un alto número de personas. Dentro de lo, ya yendo de lo más complejo a lo más, el municipio de Las Tunas, por supuesto, el de mayor incidencia, se ha expresado por el intendente aquí algunas de las últimas medidas que ha decidido el grupo temporal del municipio, las cuales por supuesto vemos con mucho agrado, porque van dirigidas precisamente a evitar ese traslado de las personas, a facilitarles su vida también. Pero quiero hacer énfasis en el funcionamiento allí a nivel de comunidad de ese grupo de trabajo que hemos dado en llamar grupo de trabajo comunitario, pero es un grupo de factores que existen a nivel de barrio, donde estamos invitando a sumarse a todos los cubanos, a todos los patriotas que quieran contribuir con esta epidemia, con esta lucha contra la epidemia. Y hay muchas tareas que pueden desarrollarse allí a nivel de barrio. La atención a las personas vulnerables, la entrega de los productos a domicilio. Por ejemplo, si tuviéramos la suficiente fuerza, pudiéramos llevar todos los productos de la canasta básica a los domicilios y no tendríamos que tener las colas en la bodega. Es decir, que hay ideas, hay acciones desarrolladas por el municipio que van en el sentido de disminuir la movilidad y de atender mejor a las personas, en lo cual, justo es reconocer, no siempre hemos sido lo suficientemente efectivos. Y hemos tenido casos también de desatención, hemos tenido casos que esas personas vulnerables se han visto en la necesidad de salir y de acudir y procurar por sus productos, por sus servicios, que por supuesto lo necesitan. Y un elemento particular dentro de este aspecto resulta lo que mencionaba el intendente, de la llegada de medicamentos que teníamos en falta hacía un buen tiempo. Eso, por supuesto, ha llevado a la adopción de las medidas correspondientes, y lo que pedimos en este sentido es lo mismo, es disciplina, es distanciamiento, y es también una atención esmerada a esas personas que están allí en la farmacia, que en la mayoría de los casos hacen colas durante largas horas, y no podemos entonces nosotros, con una actitud insensible, con una actitud fuera de lugar, darle un maltrato, hacer que se sienta, porque eso indudablemente contribuye, por supuesto, a generar un estado de
desánimo en esa persona. Y ahí tenemos que extremarnos en esa, porque la persona que va a la farmacia es por necesidad, nadie va a lucrar ni nadie va por gusto a adquirir un medicamento. Al menos esa es la concepción que tenemos, esa es la forma en que pensamos. La absoluta mayoría de las personas van allí por una necesidad sentida y por supuesto para aliviar sus enfermedades. Por eso recalco que esta organización tiene que llegar a un estadio superior. El municipio ha decidido reactivar también el tema de las brigadistas sanitarias para la atención a las personas vulnerables, a la distribución de los medicamentos controlados, y yo creo que esa es una buena medida también, es una forma también de contribuir y de ayudar y de asistir a las personas que por una u otra razón no pueden salir de sus hogares. El municipio Colombia es otro municipio también que está inmerso en una transmisión importante, cuya tasa de incidencia supera ya los 600 por cada 100.000 habitantes, y eso habla de la alta transmisibilidad que existe allí, pero también de que nos quedan reservas en las medidas, en el comportamiento, en la protección desde el punto de vista individual, en el cual tenemos que insistir. No obstante, esta semana estuvimos el grupo provincial con un equipo de trabajo en ese territorio y valoramos como positivas las acciones que allí se desarrollan. Hay una buena colaboración de todo el pueblo de ese territorio junto a sus autoridades y estamos convencidos que pueden perfectamente superar este momento. Pero hoy todavía es alta allí la transmisión. Una situación que hemos tenido de reciente aparición esta semana es el contagio en el municipio de Manatí, un foco que nos está surgiendo allí. También tenemos que allí extremar las medidas, sobre todo de restricción de movimiento, porque de acuerdo a las autoridades sanitarias y al análisis que se ha hecho en el grupo temporal municipal, las principales causas o la principal causa de este foco en Manatí ha sido la movilidad y el intercambio con zonas del municipio de Las Tunas donde está circulando el virus. Por eso ya ven la importancia que tiene de estrictamente movernos a lo necesario, de potenciar en ese movimiento las medidas de autoprotección, y hablo del uso de la mascarilla, del lavado frecuente de las manos con el desinfectante hidroalcohólico o clorado, hablo del distanciamiento, insisto en el distanciamiento, porque es la más efectiva de las medidas. Está demostrado científicamente que la mayor forma de contagio es la vía aérea, y la vía aérea es cercana cuando se contagia, porque a una distancia, digamos, de más de 1,5 metros, las goticas que se expenden caen y no llegan a otra persona. Por eso insisto en esas medidas que debemos tomar. Por otra parte, en el resto de los territorios también hemos tenido casos, un número importante en Jobao, un número importante en Majibacoa, ya Puerto Padre también está elevando su tasa de incidencia, y para ello son válidas también todas estas acciones, todas estas medidas. Creo que las que ha expresado aquí el municipio de Las Tunas sirven para todo el territorio de la provincia. Pueden adaptarse, por supuesto, a las características particulares de cada lugar, que no se parecen, digamos, uno a otro, pero pueden adaptarse, pueden también generarse allí algunas que, desde el punto de vista local, tengan la efectividad que queremos, tengan la necesaria disminución de los contagios que perseguimos. Justo es reconocer también que fundamentalmente en el municipio de Las Tunas hemos tenido dificultades con la permanencia durante más horas de lo previsto en los cuerpos de guardia de los policlínicos. Hemos tenido dificultades en la gestión de las altas y las camas en los centros de aislamiento. Por supuesto, motivado por el alto nivel de ocupación. Nosotros decir que tenemos hoy en la provincia 1.301 capacidades para aislamiento de personas sospechosas de la actividad, de la enfermedad, y para que se tenga una idea, tenemos 757 sospechosos activos en cama. Pudiera parecer que es un alto número, si usted resta de 1.300 a 757, nos quedan un poco más de 500, pero eso particularmente en el municipio de Las Tunas, que cuenta con 651 de esas capacidades, tiene hoy más de 500 personas en cama, y eso dificulta la gestión. Pero tampoco es justificación, lo digo responsablemente,
y desde la parte que nos corresponde, para que permanezcan personas durante largas horas en los cuerpos de guardia, para que se vaya a un centro de aislamiento y haya dificultades con las camas, con la demora, con los casos que hemos tenido de respuesta incorrecta. Eso está fuera de la concepción, fuera del tanto esfuerzo y empeño que desarrolla la inmensa mayoría de los trabajadores y de todas las personas que están involucradas en el enfrentamiento de esta pandemia. Aprovecho de manera especial para reconocer a los jóvenes, a los estudiantes de medicina, que han dado en su inmensa mayoría su paso al frente. Los médicos recién graduados en un alto %, han renunciado a sus vacaciones y han mostrado su disposición de incorporarse de inmediato a la batalla. Una muestra de verdad de los valores, de la esencia humanista en la formación de esas personas, y yo creo que eso es digno de reconocer. Los propios estudiantes que llevan años y medio enfrentados, pesquisando, estando en los barrios, y a veces también no hemos tenido para ello la palabra de aliento, la palabra de estímulo correspondiente. Pero bueno, sirve este espacio para reconocerlos también, y un llamado a cada uno de los cuadros, de las personas que están en esos lugares, a reconocerle esa actitud, porque hay que reconocerla. No son todos los que en estos momentos han dado ese paso, ellos están allí batallando fuerte, los que están en los centros de aislamiento, en zonas rojas. Yo creo que eso es una actitud dignísima y que aprovecho para reconocer. Pero bueno, dentro de eso también tenemos las actitudes que mencionaba, que son incompatibles, repito, con ese esfuerzo, con ese espíritu, con esa dedicación, y a las cuales tenemos que darle solución. Trabajamos intensamente en el incremento de las capacidades. Deben quedar disponibles ya hoy en el municipio de Las Tunas unas 200 capacidades más que se van a alistar en la Universidad de Las Tunas. El campus Pepito Tey ya está prácticamente listo, y esa es la fórmula. Tenemos que adelantarnos a ese incremento, tenemos que avisorar, tenemos que ser más proactivos, más creativos también en la solución de los complejos problemas, porque no es solamente disponer de la instalación. Esa instalación requiere camas, requiere colchones. Logística. Cuando digo camas, estamos hablando de lo que contamos en estos momentos. Digamos, lo que más usamos son las literas, colchones, sábanas, fundas, toallas. Logística de aseguramiento, o sea, alimentación, energía, combustible, traslado. Pero de todo eso tenemos que organizarlo, y tenemos que organizarlo bien, porque además contamos, si no con todo, con la mayoría de los recursos, y sobre todo con la voluntad y la cooperación de una inmensa cantidad de personas para desarrollar esta labor. Por otra parte, creo conveniente también insistir en lo que mencionaba el intendente, de la organización, de la distribución de todos los productos. Bueno, él mencionaba el pan, mencionaba los productos que se venden en las tiendas de las cadenas Cimex y Caribe, pero tenemos que llegarlo a todo, tenemos que pensar en todo. Hablo de la canasta básica, hablo de los productos que llegan semanalmente a nuestras bodegas, donde también tenemos aglomeración y concentración de personas. Dígase, por ejemplo, los productos de la cárnica, los productos lácteos, el propio pan, y en esa dirección también el municipio, por supuesto, ha organizado, ha potenciado, están fomentando el tema que te comentaba del trabajo a domicilio, que yo creo que es una fuente importante para reducir los contagios. Por otra parte, Fausto, creo que, insisto, estamos en un momento pico de la pandemia, pero yo coincido con lo que mencionaba el doctor Aldo, que la provincia cuenta con las capacidades para poder sobreponer y vencer en este momento. A ello se une la noticia que dio aquí la doctora Viviana de la vacunación en la última semana de julio, pero eso no nos puede desmovilizar, no nos puede llevar a desmontar ninguna de estas medidas, y concluyo con la confianza, con la certeza de que con la unidad, con la disposición y con la capacidad de los tuneros sabremos vencer esta enfermedad. Gracias, gobernador. En medio del bloqueo, en medio de la pandemia, y ahora inclusive frente a estos grupúsculos que tienden a desestabilizar a la revolución cubana. Seguimos hablando alto y claro ya en la recta final. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y reutilizar el nasobuco de tela?
Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua caliente jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. Al igual que en todo el país, en horas bien tempranas de la mañana de hoy, se realizó la tribuna abierta en la provincia de Las Tunas, específicamente en el municipio cabecera, donde participaron las máximas autoridades al frente de esta movilización, enfrentando, rechazando a estos grupúsculos que tienden a desestabilizar la economía, el proceso revolucionario en nuestro país, la tranquilidad ciudadana, baluarte principal que hemos ganado en estos más de 60 años de revolución. Allí hizo uso de la palabra, con las palabras centrales, Manuel René Pérez Gallego, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en nuestra provincia, también dirigentes de los CDR, de la UJC, organizaciones políticas y demás que vienen enfrentando a la COVID-19 en medio de muchas batallas, decía yo, la COVID-19, el bloqueo, afianzándonos en el ordenamiento, en fin, en busca de esa victoria que los revolucionarios siempre aspiramos y que estamos seguros la vamos a lograr a pesar de las carencias del momento del pico pandémico. Buenos días, saludos, secretario. Permiso ahí para retirarme. Bien, buenos días para ti, Fausto, para todo el colectivo, y bueno, también sobre todo para la población que siempre nos escucha atentamente, también porque se le llega con informaciones. A ver, yo voy a referirme, voy a auxiliarme de un número importante de estados de opinión. Hicimos un estudio en los últimos días de las tendencias, de las principales preocupaciones que hoy está teniendo la población a partir también de las medidas que se han venido aplicando. Y bueno, aquí se ha hecho referencia por el intendente, por el resto de los compañeros, las autoridades de salud y también, bueno, el resto de los administrativos que han estado comentando cada una de las acciones que se hicieron y además, yo diría como parte de esto, el resumen que hizo de la parte administrativa el gobernador, que yo creo que está a tono con las cuestiones que han estado puntualizando. Pero bueno, hay cuestiones que es importante por la sistematicidad en la opinión que tiene que ver con la preocupación relacionada a de la aplicación de las medidas, que un poco abundar en algunas cuestiones que para nosotros, yo creo que para el partido, y bueno, también, por supuesto, para todas las organizaciones de masa, es vital, es importante que haya más información. Yo quiero partir porque siempre hablo de estos datos, porque hablamos de percepción del riesgo, hablamos de necesidad de contribución de la población, de entendimiento, yo diría hasta de conciencia. Y por ejemplo, desde que comenzó la pandemia, en el 2020 hasta la fecha, esta provincia, que hoy está en una tasa de incidencia en 2.93, en 2.93 hasta ayer, se han gastado hasta esta fecha 107.105.413 pesos. Y este año, hasta junio, se han gastado 82 millones. Es decir, de ese total, hasta junio, 82.490.000. Y en el mes de junio, solo un mes, para que se tenga un ejemplo, ¿no? Para que la población pueda evaluar, pueda razonar, pueda hacer valoraciones. Hemos gastado ya 26.789.000. Esto no es diríamos,
que alguien pueda pensar o pueda creer que estamos hablando de que no hay condiciones y no contamos con recursos para nosotros enfrentar la pandemia. Pero para que se tenga en cuenta el esfuerzo que se está haciendo, de todo esto que se ha estado comentando, de cómo hay que lograr no solamente la alimentación. Hoy, para que funcione el laboratorio, hay que hacer un gasto de más de 50.000 pesos todos los días. Los PCR cuentan y cuestan. Los test rápidos, hay un número importante de medicamentos que hemos estado en una situación muy desfavorable, es decir, con el tema de contar con ellos aquí. Pero bueno, siempre se ha tenido la reserva, siempre ha habido una respuesta. No se ha dejado de aplicar los protocolos establecidos a cada uno de los pacientes. Yo creo que eso también es importante. Ahora, en esto ha venido jugando un papel importante, como tú explicabas, las organizaciones de masa, que creemos también que se debe incrementar ese papel. Aquí se hablaba, bueno, Jaime explicaba de la necesidad de incorporar a un número mayor hoy de compañeros con disposición, no solamente para la labor en los centros de aislamiento, sino también para incorporarse además en el trabajo en las comunidades, que yo creo que esa es la esencia fundamental en la cual hoy nosotros tenemos que continuar trabajando. Como tú explicaste, estamos en la fase de transmisión autóctona comunitaria. Es una fase en la cual no habíamos estado todavía. Las medidas, por supuesto, hay que seguirlas incrementando. Es una necesidad que haya comprensión y entendimiento, sobre todo por la población. Creemos que ahora es necesario y vital, yo diría, trasladar todos los esfuerzos, o la mayoría de los esfuerzos, hoy en que se cumplan las medidas allí en el barrio y en la comunidad. Y bueno, en eso ha jugado un papel importante, lo hemos estado comentando en diferentes momentos acá en este espacio, cómo se han venido reorganizando los grupos de trabajo comunitario en las circunscripciones, que ahí juega un papel importante, los CDR, la federación, los dirigentes de base, todos aquellos que en algún momento tienen disposición para incorporarse a esos grupos de trabajo y poder nosotros lograr, de conjunto con los trabajadores de salud, con los grupos básicos que tenemos en cada una de las comunidades, lograr trabajar en el tema de las pesquisas. Hay opiniones diversas relacionadas con el tema, por ejemplo, de las pesquisas. Y hay que explicar que hoy, como las autoridades de salud lo informaron, el incremento todos los días es alto, es mucho mayor. Necesitamos más personal para los centros de aislamiento. Esto que se explica aquí, cada vez que se habla de incremento de 200 camas, eso lleva personal de salud, lleva médicos, lleva enfermeras, lleva técnicos, lleva especialistas. Y hoy hemos tenido que recurrir y ha habido una respuesta. Yo creo que el reconocimiento que se le ha hecho aquí a los estudiantes de medicina que hoy no están graduados con el tema de las pesquisas, a los trabajadores de la educación, el deporte, la cultura, a los estudiantes de las universidades, a los trabajadores de las universidades, que han asumido con una alta firmeza y una gran voluntariedad, y además con muy buena decisión también, yo creo que eso es importante, todas esas labores que no tienen que ver directamente con las actividades que deben desarrollar el personal de la salud, y yo creo que sin ello, hay que decirlo así hoy con toda la transparencia, no hubiéramos hoy podido contar con esa cantidad hoy de centros abiertos, con esa cantidad de camas en disposición, porque realmente el personal de la salud no alcanzaba para todo esto. Y estoy hablando de todas esas personas que se están dedicando hoy a elaborar alimentos, a la limpieza en estos centros, que están también allí con los enfermos de alta y baja complejidades, pero están allí y están dando el paso al frente. Estamos hablando de personas que hoy pudieran estar de vacaciones y están allí en esos lugares. Yo creo que eso también es importante reconocerlo, y además todos somos parte del pueblo, todos son parte de ese pueblo, yo diría patriotas, lo estamos sintiendo como cubanos, defendiéndonos entre todos. Yo creo que de una pandemia que nos ha enseñado
a que realmente tenemos que tener mucha más responsabilidad, y eso es una realidad. Yo creo que ahí es donde ha estado, yo diría, el papel de las organizaciones de masa, y lo que más yo diría que necesitamos ahora es seguir incorporando, no solamente al que tenga un cargo de dirección, sino aquel que está en condiciones de salud, yo diría también, y en disposición de poder integrar estos grupos, porque ya a partir de lunes la organización en las comunidades, la pesquisa no solamente es responsabilidad del grupo de trabajo de salud. Estamos organizando en esos grupos de trabajo. Tuvimos en esta semana reuniones en los 11 consejos populares de la zona urbana aquí en el municipio de Las Tunas. Personalmente estuvimos en 9 de ellos, intercambiando con los delegados, con los presidentes, con esas autoridades, con los trabajadores sociales, explicando la necesidad de organizar por cada grupo de trabajo para poder llegar casa a casa todos los días y poder intercambiar con las personas, y no solamente para buscar, diríamos, personas con enfermedades respiratorias, sino también otras situaciones. Yo voy a hacer referencia a algunas opiniones relacionadas con criterios, ¿no?, que tiene la población en el tema del trabajo y de salud, pero no solamente se está enfrentando a la COVID. Aquí las enfermedades, es decir, hay otras enfermedades, muchísimas enfermedades que hay que continuar dándole tratamiento, y que no podemos despreocuparnos de eso. Hay que buscar medicamentos también, y tenemos que contar con ese personal. El tema también de las consultas externas, que ha habido que disculpen, reorganizarlas en otros locales, no con todas las condiciones. Entonces todo eso también es necesario que la población lo comprenda, lo entienda. Estamos, yo diría, en una batalla por crear mejores condiciones en las áreas de salud, y en una batalla digo porque nos es necesario y tenemos que acabar de resolver el problema. Yo creo que en eso sí tiene razón la población, de que cuando se llegue a un área de salud tiene que haber con rapidez una atención, y tiene que haber también una decisión. Si esa persona salió positiva en el test de antígeno, y lo que lleva dentro del protocolo es ir para un centro de aislamiento, y no tenemos capacidades, bueno, tendremos que adoptar la decisión de enviarlo para la casa y hacer un ingreso domiciliario. Eso en algún momento se explicará. Ha habido otras provincias, yo creo que no es necesario explicarlo aquí, que por las condiciones que tienen hoy no tienen capacidades para poder ingresar a todos los pacientes, a todos los casos. Y nosotros, bueno, tenemos que ir, en la medida que se vaya complejizando la situación, tendremos que ir adoptando, yo diría, las decisiones necesarias en esos momentos. Pero lo que no podemos permitir es que una persona se pase 6, 8, 10 horas esperando por una atención en algún lugar. Y para eso estamos reordenando, estamos organizando, estamos buscándole soluciones. No nos podemos desesperar en ese sentido. No nos puede rebasar la enfermedad a las condiciones que tenemos para la atención, y yo creo que eso también es importante. Aquí se ha hablado además de las condiciones de los centros de aislamiento. Aquí ha jugado también un papel importante la Unión de Jóvenes Comunistas con sus jóvenes, los estudiantes, como explicábamos ahorita, que son parte también de las organizaciones de masa. Ha jugado un papel importante también las brigadistas sanitarias, los dirigentes de base de los CDR en estos lugares, contribuyendo además a esa visita de esas personas que tenemos hoy en ingreso domiciliario, que pueden ser contactos y que en algún momento también lo puede hacer, sin quitarle responsabilidad al personal de la salud, pero que lo han estado haciendo, y además que han ido buscando variantes, soluciones en ese sentido en estos lugares para seguir creando mejores condiciones. Y yo creo que hay que buscar todas las alternativas posibles, y como se ha estado explicando, el gobierno tiene esa responsabilidad, al partido le corresponde el apoyo, el impulso, el control, la exigencia en estos lugares. Ahora, en estos momentos, se está haciendo una visita por la dirección del partido del municipio de Las Tunas al centro Simón Bolívar, que es uno de los que más ha generado inquietudes, preocupaciones, y que son serias, pero que son también verdaderas. Es decir, que hay que reconocer que las personas, cuando han emitido algún criterio, alguna valoración relacionado con el tema de las atenciones allí, de la información permanente, de la vinculación
en el día, porque hay que hacer pases de visita en cada uno de esos centros, por la calidad de la comida, por la higiene. Hemos comprobado que es verdad, que tienen toda la razón, y hay que reconocerlo aquí. Yo creo que eso no le quita, yo diría, credibilidad a la dirección del partido, al gobierno. Tenemos que asumir, yo diría, los problemas que tenemos en los lugares. Ahora, yo creo que sí tenemos que salir también a dar respuesta a eso. Quizás no sea lo individual a cada persona, pero sí tenemos que ir allí a resolver y a revisar. Si hay problemas con el personal, habrá que convocar a más personas. Y tenemos muchísimas personas, yo diría hoy, tenemos un listado de compañeros que están en disposición de hacerlo y que están en esa voluntad. Y es de las cuestiones que queríamos también puntualizar. Aquí se ha hablado del tema yo para ya resumir el tema de las pesquisas, también nos hace falta que haya más responsabilidad también de la población. Las personas a veces engañan, hay que decirlo de esa manera, tienen algún síntoma y no lo declaran a esas personas que hoy están visitando casa a casa. Nosotros nos reuníamos con algunos estudiantes de ciencias médicas y nos decían que habían sido maltratados por personas en algunos lugares cuando llegaban a la pesquisa, porque como que le interrumpían las labores que estaban haciendo. Y yo creo que esos son actitudes que no se corresponden con las acciones que se están desarrollando en función de eso. Todos debiéramos agradecer, como país socialista que somos además, y por el sistema de salud que tenemos, que se hayan creado esas condiciones para ir a la vivienda, para ir a casa a preguntar cómo te sientes, qué situaciones tienes, para dar un consejo, para tratar también de explicar, yo diría en detalles, qué debes hacer, hacia dónde tienes que dirigirte. Y yo creo que eso debería de ser también un reconocimiento de la población en ese sentido. No ha sido por la mayoría yo creo que lo reconoce, pero bueno, también tenemos que ahora también solicitar el apoyo también y la comprensión de la población en este sentido, porque vamos a llegar casa a casa. Nosotros poníamos un ejemplo, personas que trabajan en la mañana porque están en centro, puede ser un médico, puede ser algún trabajador de un centro de producción de alimentos, que quizás en la mañana mamá y papá tienen que trabajar y tienen un niño chiquito y tienen que llevar al niño al círculo infantil, por ejemplo. Bueno, le estamos diciendo a los compañeros que van a pesquisar que no debieran de hacerlo en horas de la mañana, que pudiera ser en el momento en horas de la tarde, pero lo que sí tenemos que lograr es buscar el espacio, el horario de conjunto allí en el barrio y en la comunidad para poder intercambiar con esas personas y conocer. Y además, que la pesquisa no es solamente, yo insisto en eso, vuelvo a insistir, no es solamente para saber el estado de salud de las personas, es para tramitar alguna situación que pueda tener. Si queremos hoy, yo diría, y es una necesidad, mantener a las personas en los hogares, necesitamos acercar todos estos servicios que se han estado explicando. Y dentro de esos servicios también, yo diría, lo que tiene que ver con el abasto de agua, la propia situación que se explicó aquí de la energía, un grupo más de trámites también, el tema de la alimentación, y todo eso puede ayudarse, o yo diría puede facilitarse a partir también de la propia visita de estos compañeros a las viviendas y otros trámites además. Hemos insistido en el papel que tienen que jugar los trabajadores sociales, que tienen un diagnóstico para atender a las personas que hoy están solas en sus viviendas, o personas mayores vulnerables que no deben salir de sus viviendas, y que es una responsabilidad del trabajador social buscar las vías, los mecanismos de quién va a ser la persona que le va a hacer esos trámites, quién va a ser la persona que se va a ocupar de buscar los medicamentos, de facilitarle la alimentación, y todo eso también tenemos que irlo organizando en ese sentido. Y bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con el tema de la restricción de movimiento. Nosotros hemos estado diciendo, yo creo que ha habido confusiones. La restricción de movimiento es las 24 horas del día. No hemos hablado de horario. Aquí se habla mucho de que si es a las 2 de la tarde, que si es a las 12 del día, que si es a las 4 de la tarde. Eso no quiere decir que si yo tengo que hacer una gestión en la farmacia porque tengo que ir a buscar un medicamento, y puede ser lo mismo a las 11 que puede ser a las 4. Y tendremos que seguir revisando el entendimiento de los funcionarios que están para el control de la movilidad también de las personas.
porque si hemos estado también refiriéndonos a ejemplos, ¿no? Bueno, una persona puede enfermarse quizás a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y no necesariamente por la mañana, y haya que trasladarlo al hospital o al área de salud. Entonces yo creo que humanamente hay que entender, hay que comprender eso. Lo que estamos tratando es que las personas no estén en la calle porque necesiten, como decimos, yo diría a veces jocosamente, ¿no?, para coger aire, para conversar, porque estoy muy estresado el tiempo que estoy en la casa. Lo que nos hace falta es que el que necesite salir sea por algo muy urgente y muy necesario. Por eso estamos hablando que la restricción tiene que ser las 24 horas del día. La pandemia no tiene horario para y lo decimos de esa manera, ¿no?, para contagiar y para transmitirse. Entonces eso también es importante reconocerlo, porque a veces nosotros decíamos, bueno, en horas de la mañana. Sí, en horas de la mañana, si nosotros en horas de la mañana tenemos a todas las personas de cualquier municipio, y sobre todo el municipio de Las Tunas, con la situación que tenemos en los comercios, en los mercados, en los puntos de venta, haciendo trámites, en los lugares, se transmite, no, es decir, se transmite igual y mucho más la epidemia, y por lo tanto no hacemos nada con decir, bueno, a partir de las 2 de la tarde nadie puede circular. Entonces eso también necesitamos que haya razonamiento, que haya entendimiento en ese sentido. Y bueno, de la vacuna ya se explicó, es verdad que hay muchas preocupaciones, o hay, sobre todo aquí se explicó, pero hay que seguir explicándolo, sobre todo ustedes por los medios que nos ayuden en ese sentido. Tenemos todas las condiciones hoy en la provincia para iniciar mañana, pudiéramos iniciar la semana que viene, pero hay que entender que no es un problema solamente de voluntad, que es un problema también de contar con, y además que se está dando la información. Si nosotros trabajamos en la provincia por prioridades, los municipios más complicados hoy, el municipio de Las Tunas y el municipio de Colombia, por ejemplo. Puede ser que mañana determinemos 2 o 3 municipios más, Jobabo, Manatí, que tiene un foco importante en una comunidad, y demás, que lo vamos evaluando, lo vamos razonando. El país también va tomando esas decisiones, pero con mucha claridad. Ha buscado los espacios para informar a la población, y prácticamente lo hace de forma diaria, de cómo eso va avanzando, en qué lugares se está incrementando, cuáles fueron los lugares que en estos momentos se está desarrollando la vacunación. Por lo tanto, no debemos desesperar. Nosotros todavía nos mantenemos, y esto no es para que haya confianza, pero nos mantenemos dentro de las 3 provincias con más baja tasa de incidencia, eso es verdad, pero eso no quiere decir que no se esté transmitiendo el virus en la comunidad. Hay una transmisión importante, y es lo que tenemos que razonar, y estamos en condiciones hoy, si cumplimos con las medidas, si hay disciplina, si hay conciencia, si hay apoyo, yo diría con mucho más rigor, de nosotros vencer esta situación que tenemos, y que bueno, la vacuna será, yo diría, una luz, y será una victoria, y nos pondrá en mejores condiciones para el futuro, pero todavía estamos en condiciones, si somos, yo diría, responsables, para nosotros poder revertir la situación que en estos momentos hoy tenemos. Y hay mucha confianza en nuestro pueblo, hay mucha confianza también en las autoridades. Yo creo que entre todos, y bueno, si es de una forma crítica, si es de una forma oportuna, si es transmitiendo una experiencia, si es transmitiendo algún criterio, estamos abiertos a escuchar a todos. A nosotros nos llegan muchos mensajes todos los días de las cosas que en algún momento nos proponen, y las hemos tenido en cuenta. Yo creo que eso sí lo tenemos que decir con toda la transparencia, y además hay que reconocer que nos ayudan mucho en ese sentido, porque es la visión de esa persona que está allí en ese centro de aislamiento, de esa persona que fue al área de salud, que recibió mal o bien, porque no todas las opiniones que recibimos son malas, eso hay que decirlo, o son negativas. Ha habido personas que han llamado también para agradecer el tratamiento en los lugares, la organización en los lugares, y eso también ayuda para uno poder tener una evaluación mucho más acertada en este sentido. Y yo, por último, de este tema voy a hacer referencia, y las voy a leer textualmente, estados de opinión que han estado saliendo en los últimos días. Mandamos ya a la Dirección de Salud en la provincia a hacer un análisis de esto, para que se le dé una información, yo diría, con más detalle a la población. Porque, por ejemplo, esta opinión,
se está engañando a la población con los casos de COVID-19 en la provincia. Y voy a decirlo con transparencia, que es lo que dice aquí. Dice, soy médico, trabajo en un centro de aislamiento y diariamente son unos cuantos. Bueno, si se refieren a los datos, aquí se ha estado explicando dentro del protocolo para dar una información de que la persona hoy tiene la enfermedad, tiene que haber salido positivo en el PCR. Aquí hay hoy un número importante de personas, más de 2.000 personas hoy ingresadas, por ejemplo. No todos tienen COVID. Es decir, que aquí hasta que no se demuestre por el PCR no tienen COVID. Y es de las cosas también. Yo puedo tener una infección respiratoria, eso no tiene por qué ser COVID, ¿no? Y eso también hay que, y dije, ¿no? La profesión, porque bueno, esto es una opinión de una persona que la respetamos, que yo creo que es importante también que la dé, y eso nos da también una visión en ese sentido. No es para desacreditar a quien la dio, al contrario, respetamos mucho esa opinión, y por eso estamos diciendo que tenemos que seguir evaluando yo diría con más profundidad qué información se da desde el área de salud, primero qué información se da desde el consultorio médico de la familia, qué información se da desde el área de salud y qué información se da también desde el centro de aislamiento. Y todo eso hay que procesarlo. Aquí se ha estado explicando todo cómo en este caso se ha estado trabajando. Se nos han estado acumulando pruebas, por ejemplo. Eso ha traído como consecuencia que se incrementen cada vez que, de hecho, nuestro laboratorio, la capacidad que tiene es de 500, puede ser un poquito más, pero no debe ser mucho más, porque si no, es decir, tiene situaciones y tiene dificultades, y a veces tenemos que enviar entonces el resto de las muestras a otros lugares, y eso a veces se nos complejiza un poco más. Hay otra que dice, ayer falleció un vecino mío y no se informó. Eso le quita, disculpen, eso le quita credibilidad a la información que brinda esta provincia. No podemos seguir mintiendo. Bueno, yo creo que hoy no tenemos elementos para decir que hoy se está diciendo mentira a los medios en las informaciones. Y lo digo con toda la transparencia aquí, lo digo con toda la claridad. Yo no puedo asegurarlo, y por eso dije desde el inicio que lo estamos revisando, lo estamos evaluando. Hemos escuchado comentarios, nos han estado llamando, falleció esta persona, y por qué no se dio la información de las 9 de la mañana, que es la información oficial que se da. Y entonces, cuando se hacen las revisiones y se hacen las evaluaciones, puede haber hasta una persona que haya estado enferma de la COVID y que quizás, no sé, 10 días, 15 días después fallece, pero ya no tiene COVID, es decir, el evolutivo salió negativo, y en ese sentido yo creo que tiene que haber comprensión, pero lo estamos revisando, lo estamos evaluando, lo decimos aquí públicamente, para poder hacer una evaluación de los casos. Si hay que dar una información de la cantidad de fallecidos que tenemos en el día en la provincia, que no es de COVID, lo podemos hacer también, y podemos hasta decir hasta las patologías, la situación que se tuvo con esas personas, para decirlo, para informarlo. Tenemos los medios de comunicación para nosotros poder hacerlo, pero buscaremos alguna variante en ese sentido para que no queden dudas. Y si hubiera algún error, si se hubiera cometido algún error, aquí lo decimos también públicamente, haremos los análisis de quiénes son los responsables en ese sentido. En ese tema queríamos hablar, era lo que queríamos puntualizar. Porque ese mismo pueblo, secretario, que lleva ese costoso combate contra la pandemia, es el que viene enfrentando estos sucesos de desestabilización que comenzaron el 11 de julio y que en Las Tunas también tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Bueno, relacionado a esos hechos, ya veníamos recibiendo, porque bueno, también hay un grupo de estados de opinión, si la provincia había estado preparada, si nos habían sorprendido los hechos, si no teníamos, diríamos, la apreciación de las cosas que en algún momento pudieran ocurrir o no. Nosotros, yo creo que sí hay que decir aquí que estas campañas no fueron del domingo, ni fueron de hace 3 días, ni hace 10 días. Estas campañas vienen desarrollándose hace muchos años y mucho tiempo, y se ha recrudecido a partir sobre todo del gobierno de Trump, y bueno, después propiamente también
en los últimos meses para tratar de desalentar a nuestro pueblo, desacreditar a la revolución, como siempre se ha estado informando. Yo creo que no me debo detener en los argumentos, las cuestiones que en algún momento han propiciado todas estas situaciones, porque hay mucha información de la dirección de nuestro país, en las propias comparecencias del primer secretario del Comité Central y presidente de la República, el compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que ha estado explicando puntualmente, y además la dirección del gobierno, primer ministro, ministros, que han estado explicando un grupo de elementos que se han estado sucediendo en los últimos meses, yo diría, y que bueno, que se recrudecieron en los últimos días, aparejado al tema del desabastecimiento de alimentos, al tema de la situación ya más compleja que hemos tenido en los últimos días de déficit de generación eléctrica, que fuimos los apagones, que no se pudo cumplir con lo que en algún momento se había informado a la población en los horarios, en los bloques, porque aquí hay que decir que ahora mismo en este momento puede ser que hay un déficit de 15 megawatts o 20 megawatts para la provincia, pero en 10 minutos, 15 minutos, si sale fuera de generación alguna de las plantas, eso se complejizaría, y eso es en tiempo real, y todo eso hay que también explicarlo y dar una explicación, porque no tenemos esa reserva. Eso, por supuesto, la falta de generación, entonces incide en todo lo que tiene que ver con el tema del abasto de agua, independientemente de los grupos electrógenos que se han estado reorganizando en los lugares, pero también ha estado insistiendo, y en varios elementos más que yo diría que han afectado objetivamente y de una manera seria a nuestra provincia, como lo ha afectado al país. Ahora, concretamente con los hechos que se nos dieron se nos dieron a nosotros el domingo, bueno, tuvieron un impacto sobre todo en dos municipios, en el municipio de Puerto Padre, en el municipio de Las Tunas. Se dieron entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche, sobre todo los hechos más graves, para decirlo de alguna manera. Por ahí están los audiovisuales, los videos, las imágenes de lo acontecido aquí en la provincia. En el municipio de Puerto Padre fue en el Malecón, un número de personas bajaron al Malecón manifestándose en contra de la revolución, con consignas contrarrevolucionarias, pero que bueno, que no era de una manera pacífica como se ha estado explicando, al contrario, con mucha agresividad, con palabras groseras, con muchas ofensas. Esto tuvo una respuesta inmediata del pueblo de Puerto Padre, hay que reconocerlo de esa manera, como también lo tuvo yo diría en el resto de los municipios, que aunque ese día no hubo situaciones de esta envergadura, pero bueno, que el pueblo salió a las calles, y salió a las calles no para ofender, no para crear situaciones complejas, sino para demostrar realmente el apoyo a la revolución, como somos los cubanos, con solidaridad, con entusiasmo, con ese fervor revolucionario. Y en el caso del municipio de Las Tunas, sobre todo en 3 lugares más complejos, también hay que decir que, se escogió un día, que es un domingo, en el horario después del mediodía, donde la mayoría de los cubanos lo que hacemos es ese día descansar, estar con la familia, recogerse. Aquí en Las Tunas esa es yo diría es una costumbre propia de nuestra población. Tú pasas los domingos por las calles y sin COVID no había necesidad de decirle a las personas que fueran para las viviendas, que fueran para sus casas. Y bueno, y esto se dio en estos lugares, sobre todo en el Parque Maceo. Estuvieron entre 70 a 100 personas en estos lugares, en la Comunidad del México, que bueno, que fueron la mayoría de estas personas para allá. También yo creo que la mayoría de las personas que estuvieron alrededor de todas estas propuestas o de estas protestas, no era gritando en contra de la revolución. Yo creo que hubo también personas curiosas, pero personas que quizás en un momento determinado no apoyaron directamente es decir, en este sentido hicieron acciones en función de eso. Yo diría en esos primeros momentos
porque también hubo una reacción muy rápida, muy precisa. Hay que reconocer eso, hay que reconocer a nuestro pueblo, sobre todo las organizaciones de masa, también allí en el México, que la población también repudió en ese sentido y rechazó las acciones, yo diría, provocativas de algunos de estos elementos que se pronunciaron, repito, de una forma agresiva, de una forma muy provocadora, violando un grupo de cuestiones que tienen que ver con la legalidad, y en eso yo creo que hubo una respuesta del pueblo. Yo solamente referirme hasta las últimas 48 horas, en esta provincia se detuvieron 67 ciudadanos que estuvieron participando en estos hechos, 59 en Las Tunas y 8 en Puerto Padre, 52 hombres y 15 mujeres. Las edades promedio, entre 16 y 20 años, 17, y de 21 a 35 años, 33. Eso suma 50 de los 67. Eso da también una muestra de la participación de nuestros jóvenes, y bueno, esa es la evaluación. Yo creo que tampoco tengo que dar muchos detalles en el sentido de todo el trabajo que hay que hacer, de las cosas que se han estado reconociendo en el país, de que estamos en condiciones de dialogar, de conversar, de siempre y cuando sea en la forma, pacíficamente, en el lugar adecuado y en la manera adecuada. Y de 36 a 50, 11 ciudadanos, de ellos 51 a 76, y hoy ya bueno, se han identificado líderes que son los que han, yo diría, insistido bastante en el tema de continuar las provocaciones, y bueno, hay 4 acusados por atentado, 1 por tenencia de arma blanca, y así sucesivamente se va a ir dando la información a nuestro pueblo de todas las medidas que se van a ir adoptando. Hay 14, por supuesto, que se van a presentar a la justicia porque fueron los que más implicación tuvieron. Tuvimos menores de edad que se le entregó a la familia después. Tuvimos una joven, por ejemplo, lactando a un bebé, y lo tuvimos, y también humanamente, independientemente a los errores que cometieron y demás, se le entregó también a la familia para que atendiera a su bebé. Y bueno, ya tenemos todas las evidencias, las cuestiones que ellos han estado planteando relacionadas con preocupaciones, y además de dónde salió todo ese, yo diría, toda esa provocación. Y en algún momento, como lo ha dicho la dirección del país, se le va a presentar todas las pruebas y la explicación a todo nuestro pueblo. Yo creo que de forma general, nosotros lo dijimos hoy en las palabras de reafirmación, o en el acto de reafirmación que se hizo hoy en nuestra provincia, de que indiscutiblemente hoy la situación más compleja es el bloqueo, lo que más nos limita es el bloqueo, y eso tenemos que seguir buscando alternativas, tenemos que seguir evaluando, buscando razonamiento. Aquí se han estado explicando un grupo de situaciones que hoy es una realidad que están afectando la situación de es decir, los servicios básicos, pero a todo esto tendremos que llegar. Yo creo que es lo que hemos estado también insistiendo, tiene que haber mucha más unidad, tiene que haber mucha más comprensión, hay que escuchar más, hay que vincularse más en las comunidades con la población, hay que conocer las preocupaciones que tienen, y yo creo que eso nos corresponde a todos los que tenemos alguna responsabilidad en el partido, en la Unión de Jóvenes Comunistas, en el gobierno, tramitar esas preocupaciones, sobre todo la atención a sus planteamientos, la atención a la población en ese sentido, ir a dar respuesta de frente, mirándolo a los ojos, explicando. Cuando haya posibilidades de resolver una situación hay que hacerlo, porque no es de favor, esa es responsabilidad del Estado. Yo creo que en ese sentido también tiene que haber comprensión en la población de que no todo lo podemos resolver de inmediato por todas las limitaciones que en algún momento hemos estado teniendo, y yo creo que en ese aspecto hay que hacerlo. Y bueno, se ha estado, yo diría, preparando a las fuerzas revolucionarias en ese sentido, no para salir a la calle a maltratar a nadie, sino para incrementar la guardia cerista, la guardia administrativa, la guardia obrera, de proteger los recursos que tenemos en los lugares. No nos vamos a cruzar de brazos, hay que decir, vamos a seguir siendo enérgicos en ese sentido, no vamos a permitir disturbios, no vamos a permitir que se atente contra la tranquilidad ciudadana, que es una de las mayores conquistas que tenemos. Hoy la provincia de Las Tunas está tranquila en el sentido de que hay disciplina, hay orden,
hay comprensión en la mayoría de la población, pero estamos también de guardia, hay que decirlo así, y todas las fuerzas revolucionarias están en sus puestos de combate, en sus lugares, y yo creo que aquí no es una guerra contra el pueblo, al contrario, es el pueblo reclamando sus propios derechos y sus propios beneficios sobre los principios de la revolución. Y aquí yo diría que las contradicciones están contra esa minoría que en algún momento hoy no lo está haciendo de la mejor manera, y porque si lo hiciera de una manera pacífica, yo creo que hay los espacios para poder entonces atenderlos y demás. Y yo creo que en ese sentido es el mensaje que tenemos que transmitir, el que transmite la dirección del partido, el gobierno y el resto de las organizaciones demás, en función de que vamos a estar atentos, hay comprensión en ese sentido, pero se va a ser enérgico a todo el que viole todo lo que tiene que ver con la legalidad socialista. Y esa son es la respuesta medidas, que le secretario, tenemos que dar. coherentes para enfrentar la pandemia y enfrentar a los opositores, ¿no? Correcto. Y por último, estamos ya, yo diría, a las puertas del 68 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y el reconocimiento, la felicitación a todo nuestro pueblo, y que bueno, de hecho, por supuesto, hay que hacer un movimiento. La mejor respuesta de nuestro pueblo revolucionario hoy es engalanar hoy nuestros barrios, nuestras comunidades, y participación activa en todas estas medidas que hemos estado, yo creo que trabajando y resistiendo, nosotros vamos a vencer. Gracias, secretario. El llamado está ya hecho por parte de nuestro Partido Comunista de Cuba frente a la pandemia, frente al bloqueo, frente a las carencias, pues estamos listos, todos los tuneros, para enfrentarlo de acuerdo a las medidas y a las estrategias que han elaborado nuestro gobierno y nuestro partido. Nos estaremos viendo en próximas emisiones, siempre hablando alto y claro.